Arinfoplay, la nueva radio. www.arinfoplay.com.ar. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Este es el 34º programa de Trazando Horizontes, un programa sobre grafología para un nuevo paradigma. ¡Qué cara de periquita que me puso, Carmen! ¿A ti qué pasó? ¡Nos extrañaron! No. Díganos que nos extrañaron. ¿Pero para qué le van a mentir? No, dígame que nos extrañaron. No, y aprenda a convivir con eso. Me voy al rinconcito en posición fetal. Y él lo está haciendo. Lo peor es que lo está haciendo. Díganos que nos extrañaron, por favor, porque sabemos que nos extrañaron. Aunque no, No, usted quiere convencerse de eso. Y yo le digo que no. Ya está, pero no importa, volvemos. Una de nosotras más No descansada. se van a librar de nosotras. Una de nosotras más descansada que no soy yo. Usted que se fue por ahí. Sí. Y las dos mucho más sapientes. Ah, porque fuimos al Coltic. Fuimos al Coltic, tal como habíamos anunciado. Ya van a tener novedades de justamente de esto. Así que venimos así como sapientes. Bueno, hable por usted, yo sabe que me entra por un oído, me sale por el otro, esa niña nerviosa. Para Qué aprender algo lo tengo que desagradable. leer 84 veces. Qué desagradable, pero bueno. Y sí, es la verdad no ofende ni miente. Después de 2 jueves de haber estado ausentes y con la desesperación Sin del aviso público, encima. yo avisé que el primer jueves no Y vos estábamos. sos una buchona. Yo soy una buchona. Pero el jueves pasado no llegamos, pensamos que llegamos, pero no nos íbamos a perder justamente el cierre del Congreso, que estuvo espectacular. Porque Así vimos a una persona que disertó a lo último, que superpuesto con nuestro programa, que que- Sí, exactamente. Así que pero bueno, arrancamos, Pugliese, nuestro programa de hoy. Bueno, puede ser. Vamos. Bueno, ya Vamos. sabe, me animo. Vamos. Muy bien, vamos, arranquemos. Bueno, hoy tenemos el gusto de contar con una colega conocida por muchos de ustedes y a la que la Carme ya le chupó las medias. No Obviamente. hoy, el jueves pasado. Obviamente. ¿Sí? Obviamente. Porque fue su profesora, pero ya no le va a poner nota, Carmenati, no, No. le chupe más las medias. Ahora lo que hablábamos hoy, ¿no? En algún momento fui su alumna y ahora somos colegas y compartimos la misma cátedra. Ah, eso es lindísimo. Para mí es un honor, realmente. Sí, que no te hayan echado es un milagro. No, bueno. Todavía no me echaron. Todavía no se avivaron. Bienvenida Marita Bielmeyer a Trazando Horizontes. Muchísimas gracias por invitarme. Buenas tardes a todos. ¿La Mariel, conocen? ¿Te conocen muchos? Norma. Sí, Bueno, después muchas ya te van a gracias. chupar las medias en la página de la librería. De la librería no. No, chicos, estoy tronada, estoy tomando diclofenac, de antibióticos. No, los remedios no tienen nada que ver con su troné. No, lo que pasa es que lo acentuaron. Ah, bueno. Gracias, Marita, por aceptar nuestra invitación. Después vamos a hablar un poquito de su disertación en el Coltic, que realmente fue un placer escucharla y un honor para la grafología estar presente en ese congreso que realmente fue muy interesante. Gracias a ustedes, especialmente a ustedes. Bueno. Marita, nosotros Sí. somos una manga de chusmas que nos preguntamos siempre, ¿cómo llegaste a conocer que había algo llamado grafología? Bueno, es largo. Voy a tratar de ser breve. Contá, vos contá. Voy a tratar de hacerlo. Yo creo que el puntapié inicial fue mi primer profesión, que es ser profesora de dibujo y caligrafía. Y el dibujo, específicamente, oficialmente, Sí. el dibujo que está plasmado en mí desde que tenía 8 años, y tuve profesora particular, una pintora, Sí. que después se fue a Italia, y bueno, pues estuvo varios años conmigo y me marcó. A partir de ese momento el dibujo para mí lo es todo. Es más, los elementos estrella de la escritura son punto y línea, y son Sí. realmente los que dan el puntapié inicial para tener el sistema caligráfico que tenemos, ¿no? Hay un test, el punto, la línea y el círculo. Sí. Hay un test. Hay un test. Yo me he olvidado cuando te presenté que también sos calígrafo. Sí, ¿Y qué calígrafo. fue antes? ¿Primero el huevo o la gallina?
Qué buena pregunta. Qué María. buena pregunta. Ay, viste, lo dije Genial. primero yo. Muy linda, muy linda. No sé decirte bien, pero el dibujo, el punto y la línea, o si lo querés más, Sí, sí. si lo quieren más, menos proyectado, el punto es la proyección de la línea. La línea es la proyección del punto. O sea que es una misma cosa. Todo es a partir de un punto. Ajá. Y con estos dos elementos armamos nuestro sistema caligráfico. De allí vuelvo y digo que lo primero fue la grafología. Fue mi primer amor. Además Perdón del porque te dibujo. corté. ¿Cómo, o sea, vos eras, dibujabas y esto? Era dibujante Por eso. y era profesora de dibujo. y- Soy profesora de dibujo en qué una bueno. escuela. ¿Y cómo llegaste a saber? O sea, ¿vos te interesaba a partir de ahí porque veías que podía haber algo más en esos dibujos? En esos dibujos, y la escritura es, en mi opinión, un conjunto de dibujos que además en cada persona de este mundo se combinan de un modo diferente. Y esto es lo que lo hace exclusivo, único y personal, ¿no? Sí, sí, seguro. Pero ¿y cómo conociste lo que era la grafología? Empecé viendo los dibujos, después pintando. Hice Ajá. algunas exposiciones, dibujando, pintando, pero siempre me interesó más la línea que la pintura. Sí. Y la línea me llevó a ver los dibujos, a interpretarlos, y bueno, entonces yo quería estudiar grafología y comencé a buscar, investigando. No estaba el Instituto Emerson, que es donde allí doy la cátedra y donde tengo el gusto de Bueno, por ser ahora, colega por ahora. de Norma. Hace poco que volviste, Marita. Se te va a pasar. Carmena dice, se banca toda. Son Carmena siempre dice, así. le hago Sí, bullying. son No hay sí. amistad sin bullying, ¿ok? Me pega, me pellica los cachetes, No no me creo. deja bailar, pero no importa, yo la quiero No igual. lo creo. ¿Y dónde estudiaste? Estudié dibujo en el Fernando Fader, ¿no? Y después, averiguando, como no estaba el Instituto Superior Emerson, se abría fue un primer intento de curso de extensión universitaria en la UCA. Y lo dictaba el profesor Foglia, Ajá. Pedro José Foglia. Sí, sí. Se están sacando una foto y Sí, que después vamos a hablar de Foglia, el texto que traje Sí, justamente es querido de- Pedro. Y entonces Realmente. estudiaste en la UCA. Bueno, sí, abrí el diario y vi que iba a comenzar. Esto fue en el año 95. Y bueno, me anoté, y cuando llegué la primera clase éramos como 300 personas. Había gente parada. Bueno, era el primer intento Mirá. en la facultad Qué bueno. que se hacía sobre grafología. Y encontré que Pedro Foglia, fue mi maestro, después fue su adjunta, mi amigo, colega, y el gran maestro, ¿no? Y cada uno puede tener su opinión, por supuesto, sobre Pedro, pero bueno, dejó mucha marca, ¿no? Una marca muy fuerte en este camino, en este ámbito. Sí, sí. Totalmente. Sí, por lo menos fue una de las pocas personas que se ha movido tanto a nivel de lo que es cursos o hacer cursos en la universidad, Sí. en el UPFA después, como que vos hablás en el ámbito Es un jurídico referente. y lo conocen a Foglia. Exacto, Es un referente. es un referente. Después, como vos Realmente. decís, cada uno tendrá su opinión, válida o no, porque digo, quién sabe, algunos Claro. hablan sin fundamentar mucho en la vida, pero también fue el único que se puso a hacer los libros que hizo. Exacto, No investigó. Claro, no hay muchos libros Sí. de grafopatologías, por Sí. ejemplo, y él es uno, Él- y como todo. Él siempre me decía, en las charlas de los recreos, de un lugar, de otro que compartimos, me decía, en realidad yo no sé si quiero ser profesor, yo quiero ser investigador y quiero ser escritor, quiero dejar Claro. Sí, la sí, huella de esta manera, siempre lo decía. Sí, sí, Y sí. es algo que recuerdo con cariño desde esa época, ¿no? Ujú. Y lo ha hecho, Lo cada ha hecho. cual deja su granito. Y a veces también, cada profesor, viste, no hay un profesor que le pueda gustar absolutamente a todos. Claro. Entonces, viste, de él vos rescataste mucho, Seguro. listo. Otro Claro. rescató la mitad, otro la cuarta parte, pero no por eso deja de ser una persona que puede transmitir buenas cosas. Claramente, ¿No es cierto? sí, por Ujú. supuesto. Bueno, así que
ya nos contaste dónde estudiaste y cuándo te recibiste, más o menos, en el año 90 y algo. Fueron 3 años 97, y ya comencé la carrera de calígrafo público, pero la idea que tenía era de hacer alguna maestría, alguna licenciatura en grafología, como sí hay en otras partes del mundo, Francia, Italia, España, Estados Unidos, pero aquí todavía no. Es el día de hoy que tenemos, por suerte, la tecnicatura oficial en el Instituto Emerson. ¿Estudiaste en el IUPFA calígrafo? No, estudié ¿en la UBA? calígrafo, no, tampoco en la UBA. Comencé en Morón, en la Facultad de Morón, sí. de la cual tengo los mejores recuerdos. Éramos 6 en la carrera y se abrió igual. Mirá. Y después de un año di 6 materias ahí, justamente, y luego, como tenía mi nene chiquito, en ese momento, bueno, me pasé... Era igual que ahora. Claro, Es un bebé. ahora es un bebé, adolescente, pero bueno. Y bueno, entonces me pasé a la USAL, la Universidad de El Salvador, en Perón 1818, la Facultad de Ciencias Jurídicas. Y ahí terminé mi carrera de calígrafo público. Buenísimo. Sí. Dentro de lo que es la grafología, ¿te especializaste en alguna materia? Sí, siempre me gustó el área forense, siempre. Entonces, mi material... aun cuando me encanta grafopatología, por supuesto, y las otras áreas, pero mi material es específico de esta área, ¿no? Criminales, violadores, asesinos en general, patológicos, ¿no? Está buenísimo. ¿Y hay alguna materia que no te guste? ¿Algo que vos hayas dicho dentro de la carrera? Esto no... ¿Dentro de la carrera de calígrafo público? No, siempre de grafología. Yo, por ejemplo, digo, yo jamás haría reeducación. Por ejemplo, yo claro. Hay algo que vos dirías, yo no haría eso. No me encanta, sí estoy con los chicos en la escuela, soy bibliotecaria también en el colegio, y tengo, bueno, así un vínculo con los chicos muy lindo, pero desde el dibujo, y me angustia mucho, me involucro demasiado si es un chico, entonces todo lo que es infantil realmente no me atrapa tanto como... ¿no? Sí, a mí me gusta, pero yo me angustio también y a veces te topas con una pared que son a veces los papás. O sea, también. Entonces, viste, prefiero ni saber de ese chico porque... Tenés razón. ¿Qué haces? Claro. Bueno, ¿y cómo empezaste cuando te recibiste? ¿Cuál fue tu caminito que empezaste como grafóloga? ¿Ya recibidita, con el titulito? ¿Qué hiciste? Y comencé, comencé en se puede decir, porque creo que no está más, Juncal, la compañía de seguros, en ese momento, antes de terminar, ya tenía trabajo. Gracias a Dios. Buenísimo. Muy bien. Sí, realmente, bueno. ¿Qué hacías ahí? ¿Selección? Selección de personal. Que eso sí me gusta también mucho, ¿no? Pero después me especialicé en lo forense, pero empecé con selección. Creo que más o menos, en general, uno comienza por ese camino, ¿no? Sí. Y es tal vez donde más trabajo hay. Sí. Y también es un campo muy importante en estos tiempos, más que nada, los colegios, lo escolar, por los problemas que hay con los chicos adolescentes, ¿no? La detección temprana de una patología puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, como decía en el Congreso los otros días, de muchas personas. Entonces, bueno, esto, ¿no? ¿Y cuándo empezaste a ser docente del Emerson? Hace en el año, ya me olvidé de los años, como en el Emerson tenemos, son cuatrimestrales las materias, entonces cada cuatrimestre parece que comenzara un año más. Sí, yo me iba diciendo el año pasado y el año pasado exactamente, no, hace unos 10 años. Un montón. Hace un montón, sí. Un montón. Y en el colegio hace 35 años. Van a pensar que tengo 100. No, por favor. Audiencia, no. Empezaste de jardín de infantes, ya lo sabes. Empecé a los 20. Tengo 56, iba a cumplir 21 cuando estaba en la escuela. Empecé en la escuela. Porque si no la audiencia va a pensar que, bueno, trajeron a Matusalén. A Matusalén, claro. Sí. Todos empezamos de jardín de infantes, nuestro trabajo. Muy bien. Como los artistas que están jóvenes empezaron. Claro, todos tenemos 30. Claro. Hay que vivir la vida bien vivida y no te importa nada más. Exactamente. Escúchame, ¿y trabajaste con particulares o siempre fuiste docente?
No, Pero, o sea, más allá de la selección de personal, digo con personas, viste, haciendo grafológicos. Sí, por ejemplo, tuve una época que con una compañera, la Perito Bernardini, Perla, bueno, tuvimos una oficina en Uruguay Corrientes, ahí estábamos re cerca de tribunales, y estuvimos muy bien, y había mucho trabajo como calígrafo. El tema es que no terminaban en tiempo y forma los juicios. Claro. Entonces, bueno, tampoco cobrábamos. Ese es un tema. Sí, eso es el otro problema tema. que Es un tienen tema. a veces los juicios. Sí. O sea, cuando vos sos perito de oficio, que bueno, se complica a la Sí, hora del pago. se complica Y que más. podés no cobrar. Y podés no cobrar. Y podés no cobrar y vos trabajaste. Exactamente. Y en el mismo momento, paralelamente, yo hacía los informes grafológicos. Los veíamos juntas, aunque ella es calígrafo, Sí. y bueno, yo hacía la parte grafológica. Y a veces hacíamos los dos. Ujú. Muy interesante. Porque, Pero sí. eso en los juicios. No, no. Trabajos particulares. Sí, selección de personal y bueno, Sí. y trabajos en escuelas donde había habido algún problema, o falsificaciones especialmente, ¿no? Sí. Entonces veíamos la personalidad por un lado y la falsedad por el otro. Claro, está bien. ¿Querés Sí. ir al corte? Vamos al primer Renate? tema, Sí, vamos. pues estás a la seña como dice nada 14. Saben que acá el mono relojero soy yo, ¿no es cierto? Así que vamos a ir al primer tema y después seguimos charlando. El primer tema que elegí se los voy a dedicar a todos los oyentes que nos extrañaron en nuestra ausencia. Ay, sigue con que nos extraña. Sí, nos extrañaron. Bueno, Seguro que sí. para ellos, que vaya la chacarera para mi vuelta en la voz de los manceros santiagueños. Y adentro. Así- Le quiero, para que usted vea, le quiero mandar un saludo a Vanessa Lerner, que nos extrañó. Pero se lo dice para conformarla, no me tire los auriculares, quiere. Pero Vanessa, por favor, no le mientas a la caminata. Gracias Vanessa, me haces que cierta gente se trague sus palabras. Bueno, Perdí la apuesta, Vanessa. volvamos al programa. Vamos a hablar ahora un poquito más específico de lo tuyo. Y vamos a hablar también del Coltic, que es este congreso al que fuimos nosotros y donde estuvo la grafología presente en tu persona, porque ¿Cómo vos no? hiciste una disertación muy interesante. Les cuento un poquito que este congreso tenía que ver con todo lo que es las ciencias forenses y las nuevas tecnologías De investigación criminal. Claro, al servicio justamente de la investigación criminal y de la consistencia probatoria en cuanto a La fuerza probatoria de lo exactamente mismo. de cada una, o sea, la fuerza con que cada indicio puede convertirse en una prueba. Y entre otras cosas que fueron, sabe que a mí me agarró esta cosita, hubo una demostración en vivo sobre estos programas que se construyen para captar a larga distancia las computadoras, y en vivo nos mostraban cómo una persona inocula un virus en una computadora y se escucha lo que uno habla, una computadora, una Sí. tablet, un teléfono, Ajá. se convierte en un micrófono donde se escucha lo que la persona habla, se pueden captar los archivos de la computadora, Impresionante. se puede captar el teclado, con lo cual a quien capta la computadora le llega lo que uno está tipeando, así que a mí me agarró así como un estado de paranoico. Claro, Hay impresionante. hay que poner una cintita scotch en la cámara de la computadora, al menos para aquella gente que se sienta en bolainas a escribir adelante de la computadora. No es mi caso. No. ¿Quién se puede sentar en Molina? No es mi caso. Así, No sabemos. Imposible. así que no, aparte hubo Pero qué ponencias de impresionante. cosas nuevas, la última disertación de un chico muy joven que contaba nuevas tecnologías para aquellos chicos que desaparecen de sus hogares, que abandonan los hogares y que se intenta establecer su paradero a través de WhatsApp, cosas muy novedosas. Tuvimos también Sí. presencia de gente de la Secretaría del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación, de los dos, dando novedades con respecto a lo que es todo lo que tiene que ver con el Código de Procedimientos, que yo siempre digo, ¿no es cierto?, para aquellos que quieren iniciarse en la labor pericial, tanto grafológica como específicamente en lo grafológico, Sí. 3 son las patas: grafopatología, grafología emocional y lo que tiene que ver con el conocimiento procesal. De acuerdo. Es Totalmente. fundamental. Fundamental. Y bueno, realmente fue muy interesante. Pero ya está, yo dejo de hablar. Muy lindo. Contanos, vos no es la primera vez que participás de este tipo de congresos.
ingresos. Contanos tu experiencia. Bueno, en estos tiempos que estamos viviendo con tanto delito, se hace imprescindible traer gente de distintas áreas y que aporten cada uno su grano de arena o de grano de justicia, ¿no? Y en distintos ámbitos, desde la tecnología hasta la grafología. Y lo que yo pude ver, había periodistas, había había jueces, fiscales, estudiantes de derecho, y lo que pude ver desde el estrado allí, desde el escenario, era la inquietud y la necesidad de informarse sobre estas nuevas técnicas. Incluso la grafología no es una nueva técnica, es una ciencia antiquísima que ahora recién en nuestro país está tomándose realmente en serio, como debió ser siempre. En Estados Unidos el FBI trabaja no solamente con el grafólogo, sino con el calígrafo y el grafólogo juntos en una misma pericia, igual que en Europa, especialmente en España y Francia, Italia. Entonces, ¿qué pasa? Paralelamente, y la risa es perdón, estamos sacando fotos. Se están sacando fotos delante mío ellas, entonces claro, Y pero cuando te saco Dios a vos mío. también te pones. Bueno, disculpen. No te preocupes. Estábamos, ¿dónde Que estábamos? el calígrafo y Gracias. el grafólogo hacían la misma Sí. pericia. Especialmente España e Italia, el calígrafo y el grafólogo trabajan en una misma pericia, cosa que aquí estaría prohibido, acá es prohibitivo. Sí. O sea, no es compatible. No. Entonces, miren que lo que decía, qué interesante que mientras tanto, como digo siempre, un tal Juan, una tal persona, está delinquiendo, agregándole ceros a un cheque o está falsificando una firma, resulta que el calígrafo está realmente estudiando y determinando si es ese pulso el que ejecutó la firma o todas las firmas, si se corresponden entre sí y se corresponden con la misma persona. Paralelamente, el grafólogo está estudiando la personalidad, las patologías psicofísicas que pudieron llevar a esta persona a delinquir de esta manera y de tener conciencia que delinque y aún así lo hace. Entonces, fíjense qué interesante es poder tenerlos juntos y no mezclados, sino cada uno con su Con sus objeto de incumbencias. pericia diferente, pero Sí, no sí, con sí. un mismo material que es la escritura. El calígrafo también en tinta y papel, pero bueno, la escritura, que es la vedette, ¿no? A vos pues yo a veces, viste, con mis compañeras a veces es como Sí. que hablamos mucho del tema, pero no me llegan a entender porque Sí. a ninguna le prendió la llamita de la grafología, ¿viste? Entonces, vos como calígrafo y grafóloga, Sí. ¿cuáles son los aportes que a vos te da la grafología para tu labor caligráfico? O sea, como perito calígrafo. Sin mezclarlos. sin No, por mezclarlos. supuesto que no los podés mezclar, pero ¿a vos te parece que serviría que Total. ellos conocieran mucho más de grafología? Totalmente. Y también sirve el grafólogo. Desde mi cátedra trato al principio, en las primeras clases, de darles algunos ejercicios como para que realmente puedan experimentar qué es la visión, cuál es la visión del calígrafo. Y esto abre un camino nuevo para ver el trazado, para ver los trazos, para ver cómo se maneja. Me parece brutal que los dos trabajen juntos y lucho por eso y ojalá lo veamos todo, podamos verlo. Creo que en un tiempo, no sabemos cuándo, en un futuro, esto va a ser posible. Si lo es ahora mismo, es más, el año pasado, en el Congreso de Ciencia y de Escritura del Instituto Emerson, que se llevó a cabo en la Facultad de Medicina, allí Rafael Cruz Casado, tuvimos la oportunidad y la suerte de estar en una misma mesa de debate hacia el final de la segunda jornada. Y entonces me recuerdo que comenté que nosotros no teníamos esa compatibilidad, no podíamos estar juntos, y él desde su lugar, desde los dos lugares, y trabajando allá en España, donde él vive, me dijo, no, es imposible, no puede ser, esto no es inaudito. No puede ser que ellos dos no trabajen juntos. A mí no me parece que tenga que sí o sí ser unida la carrera, pero sí que el calígrafo tuviera los conocimientos necesarios para saber cuándo derivar o solicitar una ampliación de esa pericia para un grafólogo. Muy ¿entendés? claro y muy bien, es tu opinión y está muy bien. Porque por lo que vivo,
Claro, ¿Entendés? claro. Porque hay cosas, y que pasó una vez, Sí. de un testamento hológrafo, Sí, que la pericia caligráfica determinaba que la persona lo había escrito de puño y letra, sí. pero esa persona estaba totalmente alcoholizada y con Sí. psicofármacos. Claro. Entonces, sí, lo escribió. Pero, Claro, pero ¿en qué condiciones? ¿En qué estado lo escribió? El punto de Claro. la justicia no se Sí. termina solamente con decir sí, es de puño y letra. Porque si tenía un revólver en la cabeza, es de puño y letra, pero ese testamento no sirve. Exactamente. Entonces, no estaba si en vos- sus cabales o no estaba en... Claro, estaba presionada. estado. Y si vos tenés la posibilidad de aportar ese granito, como decías vos, no cada uno con su granito de arena, Sí. con un fin común que es hacer justicia. Exactamente. Entonces, si vos lo podés hacer, ¿por qué quedarse con eso? Exacto. ¿Me entendés? Perfecto. 3 personas que estaban en ese testamento Sí, hubieran sido beneficiadas, o sea, y es un horror, ¿entendés? es una... Sí, sí. Entonces, realmente. bueno, pero ¿qué pasa? Hay cosas que las ven por encima. Entonces, Sí. no las tienen sabidas, No. como para saber que acá hay algo más y yo no lo puedo determinar, pero sé a quién pedirle. Exactamente. Como un médico clínico cuando te manda al gastroenterólogo porque él está viendo que algo se te está alterando. Deriva, claro. ¿Entendés? Claro. Bueno. Claro, es Justamente. lo que pasa es que yo creo que hay mucho camino por armar. Mucho. Hay muchísimas cosas por hacer. Yo creo que más allá de los aportes que se puede hacer a un montón de áreas, ¿no? Creo Sí. que nos queda a nosotros una tarea muy, muy difícil que va a llevar mucho esfuerzo. Sí. Que es esto de meter. Un largo camino. Exactamente, demostrar que Sí. la seriedad y la contundencia que puede tener Sí. la grafología en distintos ámbitos y trabajar para eso, que no es Tiempo. fácil Sí. y es una cosa muy costosa en cuanto a esfuerzo. Exactamente. Pero hay que hacerlo. Tiempo, esfuerzo, dinero, Exactamente. ¿no es cierto? Sí, es lo que yo digo, ¿viste? Cursos hay que hacer, es una inversión. Sí, Por sobre todas las cosas, porque un día a vos te llamó, porque no importa no la historia, pero Sí. un día tuviste la suerte de tener una persona conocida que organiza el Coltic y vos sin saberlo, Sí, y de sí, buenas a primeras fuiste y participaste. sí. Y si vos estás esperando que algún día te salga una, ¿entendés? No, No. era el momento, o sea, vos estabas preparada para ese momento. Exactamente. Y yo lo que digo es, hay que estar preparado porque el momento va a llegar. Seguro. ¿Entendés? Y que, Exactamente. no sé si hay tiempo para sí, vos comentarles seguí. esto. Nosotros empezamos como el penado 14, cuando ya no hay tiempo. Acá Sí, tranquila. ya me voy dando cuenta. Bueno, hay un instituto, el Instituto SEBA, Ajá. B larga A, el Instituto SEBA, que es otro instituto oficial Sí, en que Córdoba. está en Córdoba. Bueno, tuve la oportunidad de ir a representar al Emerson un par de veces y mucha gente muy inquieta, porque además ellos creen, están estudiando y creen que la capital federal realmente está a más de 800 kilómetros. Es como que Sí. realmente es algo así como ellos y Europa. Entonces nos ven muy lejos y nos ven digamos, en la cuna de la grafología. Sí. Y están lejísimos. Entonces agradecen muchísimo cuando alguien va, algún profesor, algún colega va a dar desde su ámbito, su área, una Seguro, charla. seguro. A mí las 2 veces que fui, me tocó dar un seminario para todo el instituto y me pareció interesante esto, que no se puede hacer a nivel nacional. Aquí es imposible, es incompatible en Capital Federal. ¿Qué cosa a nivel nacional? Ellos dan la tecnicatura Sí. de grafología y además dictan la tecnicatura. Paralelamente ofrecen la tecnicatura en calígrafo público, Ajá. que son unas, no tengo bien claro, pero son unas 8 o 10 materias menos, que sería algo así como un documentólogo, Ajá. con unas materias menos que el calígrafo público. Sí. Pero pueden trabajar Como documentólogo. como documentólogos allí en Córdoba. Bien. En su ámbito de vida y Sí, de sí, trabajo. sí, Es sí, su sí. ámbito de trabajo también. Ellos están Mirá qué o bueno, sea, eso pueden no lo hacerlo. sabía. No Sí, lo sí, sabía, están no. habilitados. Están habilitados si es que estudian aquí en este lugar. Y bueno, y lo hemos charlado en el Emerson, ¿no? También. Qué bueno sería poder, ¿no? Qué lindo sería que pudieran ofrecer esta otra tecnicatura, pero creo que es una cuestión legal. Claro. Calígrafo público en Capital y en todo el país debe ser de la facultad, la carrera universitaria. No hay otra Sí. menor que esa, o no menor, entonces, son distintas cosas. Pero allí, en Córdoba, quien estudia en SEBA tiene las 2 posibilidades.
Claro, No, qué no bueno. sabía. Sí, Sí. no, Yo sabía lo de Sí. grafología, no lo de... Lo supe cuando estuve allá, ¿no? Y encantado, todos amorosos me trataron realmente. Y como agradecidos. No solo a mí, creo que Lía también fue la profesora del Emerson. Y No, no la sé conoce quién más. nadie, ¿eh? No Ay, la no, conocen no la conoce todos, por nadie. Dios. Un beso a Lía. Un beso a Que nos escucha. Y a es cierto, todos, y sí. a todos. Nos manda mensajitos, Lía. Por favor. Vamos al segundo tema, porque Carmenati empezó de nuevo como el penado 14 a hacer gestitos de corte, corte, corte. Vamos a ir al segundo tema. ¿Me lo dedicó a mí, Carmenati? No, a mí. Ah, bueno. Lo lamento por ustedes. El segundo tema me lo voy a dedicar a mí misma, así se los digo. ¿Por qué? Porque después de muchísimos años volví a escuchar esta canción y me hizo viajar en el tiempo hacia mi juventud. Entonces, para todos los oyentes de más de 50 años, y acá declaro que tengo mucho más de 50 Y años, aquí- Yo también. que alguna vez hayan bailado un americano, Yo también bailé americano, Carmenati. Usted está cerca de los 50. lindo. Vaya More to Love de Jim Potoglo. ¿Qué recuerdos, Juliese? Ay, ¿Sabe qué? bailó, pero no la filmé. Está No, muy no, no. entretenida con Marita. Le mando un beso a mi señor marido que cumplió ¿Dónde? años el viernes. Ah, Y yo bailé americanos en el Con Silan su- con mi señor marido. El Silan, un boliche de la ¿Con zona sur. El Silan. ¿Pero el qué, Silan. qué iba con el rocomóvil? Más o menos. Por- Más o menos. Sí, ¿Qué bueno el que Silan estamos hablando de la hablara. década del 80. Bueno, no importa. Yo también fui el Silan Carmenati. Vamos a leer No se haga la vieja. un breve texto, porque lo quiero comentar también con Marita. Una breve extracto del libro Grafología Descriptiva Forense de Pedro Foglia, justamente, donde a lo largo de todo el libro él describe lo que se llama el sistema de identificación grafodescriptivo forense, que de su autoría. Y les leo brevemente y después hablamos un cachito con Marita de este tema. Dice así. Una de las cuestiones más importantes para lo que es el sistema forense ha sido lograr la altura de la persona examinada, la talla. En el siglo pasado, Girolamo Moretti realizó en 50 años notables estudios, no solamente sobre el carácter y la personalidad, sino además sobre la figura humana. Este minucioso trabajo quedó editado en el libro Il corpo umano de la escritura. Ha sido traducido a varios idiomas y reeditado numerosas veces. Como las pisadas marcadas en la arena de unos pies descalzos nos suministran características físicas de quien pasó por ese lugar, es así que un manuscrito también podrá informarnos sobre la figura humana de su autor. Para ello deberá conocerse un método a emplear. La dificultad es que hasta el presente no se conoce un sistema eficaz para esta labor. La morfopsicología afirma que existe vinculación entre lo físico, lo moral, la fisiología y la mente. En este caso, las características anatómicas del cuerpo determinarán ciertas acciones y reacciones del individuo. La búsqueda de correspondencia entre topografía corporal y grafía ha permitido intensificar los estudios en torno al óvalo. Veremos los diversos diseños de las letras A, O, G, D, Q, incluyendo además el cero. Existen algunas representaciones gráficas que tienen correspondencia con zonas o partes del cuerpo humano. La grafología descriptiva las señala denominándolas letras proyectivas y letras comparativas. Serán los elementos que permitirán aplicar las formulaciones matemáticas los que darán por resultado el conocimiento de esa indagación. Dimensiones, longitudes, conformaciones, etc. El método grafodescriptivo forense ofrece una valiosa síntesis al establecer, en cuanto a los cálculos aritméticos que deberán efectuarse, una fórmula general con la cual, variando los patrones correspondientes, permite llegar al objetivo buscado. Se basa también en la noción de que en el acto de escribir, el sujeto, de manera inconsciente, proyecta sus formas físicas, anatomía, del mismo modo que transmite sus emociones, sentimientos y aspectos de su personalidad, porque nos autodescribimos. Kurt Honroth aseveraba que cada individuo al escribir registra inconscientemente su modo peculiar de expresión, sus microgestos, existiendo incuestionablemente cierta analogía entre expresión gráfica y somática, modo de andar, tono de lenguaje hablado y escrito. ¿Por qué no es posible entonces pensar que esa analogía entre morfología, formas físicas anatómicas, y escritura es real? El método o sistema grafodescriptivo parece confirmarlo. Si así fuere, cerraríamos un círculo iniciado por el abate Juan Hipólito Millón. De todos modos, ya es un interesante comienzo. Esto es una partecita pequeñita de lo que es todo este libro, ¿no? Y siempre me llamó la atención, ¿no? Yo lo hablábamos con Marita antes del programa. Yo creo que
más allá de que de esta particularidad que sería fantástico poder determinar, porque en el libro habla de lo que es la talla de una persona, la circunferencia del rostro, la circunferencia del tórax, la longitud de las extremidades superiores e inferiores. Sería fantástico poder hacer una aproximación desde lo que es la escritura a lo que es la talla. Me encantó, Norma, que dijeras poder hacer una aproximación, porque es una ciencia que, si bien se parece bastante a lo absoluto, estamos lejos de ser absolutos, y ninguna ciencia lo es totalmente. Entonces, acercarnos un poco más, pero para eso, y esto es mi opinión, creo que hay que investigar, hay que seguir investigando, y lo hablábamos antes del programa con Norma, que el querido Pedro Foglia, un querido maestro, creo que se llevó con él algún eslabón de la cadena, de esta grafología descriptiva. Como para, ¿por qué? Para darle fuerza probatoria. Porque los que estamos en esto sabemos, estamos seguros al terminar una pericia o al terminar un informe grafológico común. El tema es poder probarlo. Ese es el tema. Ese es el gran tema, ¿no es cierto? El gran tema. La validación. La validación. Vos lo dijiste. Yo te decía, evidentemente me hubiera gustado hacer un curso con Foglia, que es el que arma todo este protocolo de trabajo. Yo lo intenté hacer y me dio cualquier cosa. O sea, siguiendo los pasos solo del libro, me dio cualquier cosa, una diferencia de más de 30 centímetros, con lo cual... pero lo hizo con su letra, Carmenati, y usted acuérdese que con la maldad se va achicando. No, pero no fue con mi letra, no fue con mi letra. No, lo hice sobre una población aproximada de 15 escrituras, y las diferencias eran muy grandes. Entonces yo dije, a lo mejor no falla el método, falla el grafólogo, porque no estoy utilizando exactamente la metría. La metría que él explica en el libro, que no es lo mismo. Sobre todo algo que es tan puntual como tan lo puntual, que él marca acá. Debiera ser tan certero. Exactamente, no es lo mismo un libro que una explicación face to face, ¿no es cierto? Y yo dije, lástima que se murió, si no lo hubiera agarrado y le hubiera dicho, explícame cómo haces esto para pedirlo. Porque imagínate vos. Yo me lo imagino a Foglia con una loca que lo agarra del brazo y le dice, explícame con lo serio que era. No, y aparte de esa estampa que tenía. Yo amarrándolo por claro. Fíjate vos lo importante que sería, esto que hablamos de la diferencia entre indicio y prueba, ¿no? Si esto estuviera validado, lo importante que sería. Vos recibís a través de la escritura, podés determinar la complexión física de una persona. Se agregaría, se sumaría a todo lo que ya es como ciencia tan vasta y tan rica la grafología, ¿no? Igualmente, yo te digo, más allá de la escritura de este libro, me parece que se llevó algo. Hay una aproximación que se puede llegar a hacer a través de los temperamentos. De la misma manera. Sí, pero él te está hablando de algo... Sí, es otro el método. Particularmente. Él habla en su libro de una certeza de 3 centímetros de diferencia. No, eso ya no. Pero en cuanto a talla. Algo sí se puede aportar. Algo. Pero, inicios, súper inicios. Pero esto sería, o sea, yo cuando lo leí, ahora lo volví a releer para elegir el trocito que extraje, que sería fantástico. Sería brutal. Pero habría que yo creo que habría que arrancar de cero nuevamente, porque él habla de coeficientes que de pronto no me queda muy claro de dónde salieron. Claro, su origen. ¿Dejó discípulos Foglia? Discípulos. Bueno. No, quiero decir, que sigan el método de él, o sea, que nos puedan venir a explicar este libro, por ejemplo. Hay muchísimos. Lo que pasa es que no todos nos dedicamos a la metría, por ejemplo, específicamente, ¿no? A la fisonomía y su comparación con la letra. Otros vamos para el lado de calígrafos públicos, por ejemplo, y otros al diseño o de la escritura, a la resonancia de las letras, de las palabras. Y cada uno tiene además su estilo propio, que se suma a esto primero que él hizo, y que tiene mucho valor, pero que creo no es certero. Ese es el problema, ¿no? Como que hay un punto en el que hay un bloqueo, o falta algo, hay algo más
que descubrir, que investigar. Ujú. Yo nunca encontré a nadie, mira que pregunté, nunca encontré a nadie que se hubiera especializado en lo que es la grafología descriptiva forense, como para justamente decir de dónde salen estos coeficientes. El punto de partida. Exactamente, porque Claro. es muy claro en cuanto a cuál es la aplicación de los coeficientes. Matemático. Es más, de dónde sacar la fórmula, porque vos viste que a mí, yo quiero saber todo el porqué. No necesito Me saber el encanta. porqué, porque Claro, si claro. sí, no me gusta eso de esto es así porque es así. No. A mí explícame por qué. Claro. Y necesitaría saber de dónde salían, o sea, cómo hizo para extraer las fórmulas, de dónde salen estos coeficientes, porque estaría buenísimo si esto fuera tan certero como él lo está manifestando en Sí. este libro, y sería un golazo. Sería Sí, un golazo. Para realmente. esto que se planteaba, por ejemplo, en el Congreso, la necesidad Claro. imperiosa de técnicas forenses que Para ayuden. Detectar. Yo no voy a decir, voy a Sí. tomar lo que ella decía, no a hacer justicia, a determinar la verdad. Exacto, me encantó, porque Eso. además para probarlo después están los abogados que conducen la causa y está el juez que va a fallar. Va a dar La su contundencia sentencia. del plexo probatorio puede ser la diferencia entre la verdad o no. Sí. Y nosotros tenemos mucho campo para investigar y para aportar en todo lo que es el ámbito forense. Todavía, Y tenemos sí. tanto para hacer, hay tanto por hacer. Ya lo creo. Yo a veces me desespero, el otro día lo hablaba con ella sobre un tema puntual Sí. que yo ahora estoy leyendo a rajatabla y me estoy metiendo, cada vez es como que no hace falta siempre leer sobre grafología, sí hay que leer sobre grafología, pero también hay que leer Sí. sobre otras cosas que hacen a nuestro saber, pero nuestro saber base, o sea, Cultura, exactamente. abarcativo Si dentro yo, por del ámbito. ejemplo, ahora que estoy viendo temas de garabatos y estoy Sí. metiéndome con Rhoda Kellogg's, que yo no la había conocido en mi perra vida, ¿no? Claro. Y ahora estoy viendo, vos fíjate que es una pavada, ¿no? Pero la Constitución, ¿cómo llega el niño a formar la letra F a partir de los garabatos? Que a Sí. mí eso nadie me lo explicó, nadie me lo enseñó. Y yo ahora lo estoy descubriendo y digo, ¡wow! Es Mirá guau, cómo es llega el niño a la impresionante. letra F. No lo puedo creer desde un garabato y los tipos de garabatos que me maneja esta mina y seguís leyendo y leyendo y Es no te alcanza la increíble. vida. ¿Qué No, especialidad tiene exacto. ella? ¿Eh? ¿Qué especialidad tiene? Después te explico, te cuento bien Me cortó los pelos de sí. una. Además, no nos alcanza la vida para No. no. Lo primero que hacemos, una de las primeras cosas, además de comer, tratar de pararse, es dibujar. Entonces, la escritura tiene su origen en un dibujo libre, que se va automatizando y termina siendo un automatismo cuando ya estamos en primero o segundo grado y más allá. Entonces, bueno, empieza siendo solo un dibujo, apenas un dibujo libre, y se automatiza. En todo este trayecto pasan miles de cosas. Exactamente. Y así se forma. Y así se Y forma. así, por eso podemos, además es inconsciente, por esto podemos estudiarla. Ujú. Si no, yo podría estar dibujando, escribiendo la letra de Mariel o tu letra y vos la mía y así sucesivamente. Y no podríamos entonces determinar quién es quién. Exactamente. Y qué mejor que un perito calígrafo que diga que no existen dos letras iguales. Exactamente. Exactamente. Ay, cómo te chupó las medias en vivo. Dios mío. No podía dejar de Totalmente. no podía Sí, dejar de- es así, No, es no. así. Pero Son divinos. no, yo te digo, uno no termina de Sí. leer y de seguir enamorándose de la Me encantó. Sí, yo creo que uno, más que el primer día, ¿no? O sea, se enamora, lo atraviesa de alguna manera la ciencia grafológica y después no tiene un fin con la vida de uno en todo caso. Me parece que no, esto es lo que yo creo, ¿no? Te atraviesa Sí, totalmente. y vale la ¿Y pena. se te prende la llamita o no? Claro. La llamita. Es notorio, ¿viste? O sea, la efervescencia. pasión. Claro. Y si no hay pasión en esto y en cualquier otro área, ¿no? En cualquier otra área. Ámbito. Sí. Pero realmente apasiona. Yo recuerdo la primera vez que bueno, ya les digo, no estaba el Emerson y fui a la UCA y entré y éramos tantos y yo estaba al final de todo y veo a un señor que era Pedro Foglia y haciendo unos signos que parecían taquigráficos. Me encanta la taquigrafía, que ya no ha quedado en desuso, no obsoleta, pero tampoco tengo 100 años. Recuerden que no tengo 100 años, por favor. Y bueno, y yo no entendía nada, pero entendía
desde mi profesora de dibujo, entendía que eran todos dibujos y que tenía que aprender la interpretación de tales, y después hacer un promedio. Y bueno, a partir de eso, pero ese momento fue cuando me enamoré de esto. E incluso el peritaje caligráfico es tan apasionante desde el punto de vista técnico. Ahí el calígrafo se pide desde una faz técnica, no emocional, no conductual, comportamental, no, pero igualmente apasionante que la grafología, los dos. Si tuvieran que darte a elegir, ¿con qué te quedarías? ¿Con caligrafía o con grafología? Mirá cómo Ay, decirle que buena pregunta, porque si no después me va a patear esto. Excelente pregunta, ¿no? Ahí está, así me gusta. Carmenati. ¿Con qué te quedarías? Ahora en este momento la grafología. ¿En serio? La estamos amenazando. Pero me están amenazando, me están poniendo con el un cuchillo pellizcón que te acá di y no lo como ven. para que no digas eso. Ahora, hasta ahora dijiste todo lo lindo. ¿Y qué es lo que no te gusta de la carrera, o sea, de lo que es la grafología? Más que la carrera, sino todo. O de la carrera o de los colegas. ¿Qué cambiarías? Claro. Las cosas que ves más de los colegas. No quise decir colegas, a mí, por ejemplo, me rompe horrorosamente ver cosas que en medios de difusión se maltrate a la grafología haciendo show, o, ¿viste? Exactamente. Eso yo lo cambiaría. Totalmente de acuerdo. Porque, por ejemplo, cuando uno le duele, hago un paralelo, le duele un diente, una muela, la boca, acude al dentista, pero no lo ve por la calle y, el dentista, por favor, abre la boca y le muestra. No, sino que pide un turno o va a una urgencia, en todo caso. Pero igual, con nosotros no hace poco debatíamos en el grupo de la librería, y es cierto, o sea, con Andrea Quirós y Adriana Silioto, es cierto que a veces porque yo publiqué una imagen de una loca, viste, así sacada, que dice, esta es mi cara cuando me dicen, te firmo en la servilleta, viste. Claro, y nos pasa a todos. Y vos podés decir, no, viste, así no se analiza, qué sé yo, y esa persona no te va a registrar nunca más. O bien podés decirle, como yo, viste, los dejo con más intrigas de las que entraron, ¿entendés? Eso es claro, interesante. O sea, claro, si la escritura es toda redonda, algo le podés decir. Si la escritura es toda angulosa, algo le podés decir. ¿Algo? Y positivo, sobre todo, ¿no? Algo. Entonces, lo dejas con esa cosita, claro, pero sembrás la inquietud. Claro, pero siempre que aclare, mirá, la verdad que esto no es un material idóneo, no. Por supuesto. Lo que te estoy diciendo es una pavada que lo encontrás en internet. Si querés un análisis profundo, toma mi tarjeta. Exactamente, y lo pones en su lugar. Tal cual. ¿No es cierto? Tal cual, pero bueno. Con todo respeto. Vamos a lograr en algún momento que se vean más nuestros colegas que hacen muchos, viste, en el interior. Vos lo que decís, a mí me rompe, como Argentina, me rompen los cocos que la gente en las provincias se sienta que los de acá somos una élite, viste. Entonces yo quisiera que nos escriban y mirá, yo tengo esto, quiero contarlo, viste, porque yo conozco mucha gente, pero no conozco a todos. Entonces, y yo esto de lo caligráfico no sabía. Entonces, bueno, viste, porque no está acá solamente, viste, la grafología. Y bueno, los que hagan cosas que nos cuenten, por supuesto. Es más, si tengo tiempo, cortito. En Estados Unidos, igual que en Europa, la carrera donde involucra pero no mezcla las dos ciencias, caligráfica y grafológica, tiene como título la carrera experto en documentos cuestionados. Entonces, bueno, justamente experto en los documentos cuestionados, sea por la parte emocional o sea por la parte técnica, ¿no? Sí. Bueno, Marita, ha sido un recontraplacer. Ahora vamos a dar nuestras frases y después nos despedimos. Exactamente. ¿Voy yo? Obvio, como siempre. 2 frases. La primera: el punto de partida para tu nueva vida llega cuando te das cuenta de que puedes aprender cualquier cosa que necesites para lograr las metas que te has fijado. Esto significa que no hay límites en lo que puedes ser, tener o hacer. Brian Tracy, desarrollador humano estadounidense. Y la segunda: 6 honrados servidores me enseñaron cuanto sé. Sus nombres son cómo, cuándo, dónde, qué, quién y por qué. Rudyard Kipling. Muy buena. Genial. Me encantó. Me encanta. La mía es: no tengas miedo de intentar algo nuevo. Recuerda, aficionados construyeron el arca y profesionales el Titanic.
David Barry. Me encanta. Bien, doña. Bueno, Marita, de verdad, un placer enorme haberte visto en el Coltic, un placer haberte conocido en persona, porque no nos conocíamos. ¿Cómo no? Y que hayas venido, ni te explico. Para mí, Un honor. para mí es el placer. Muchas gracias. Un beso a todos. Un beso a ustedes dos, especialmente Obvio, Norma obvio. y Mariel. Gracias por venir, ya te digo, para mí fue realmente un decir, en su momento fui tu alumna y ahora soy Excelente tu colega. alumna. Gracias. Bueno, Gracias por estar. Marita, No, Dios. en serio. No. Gracias a todos por estar ahí, porque ustedes están ahí, estamos nosotros acá. Chau, 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 chau. Eso fue todo por hoy, los esperamos el próximo jueves, así juntos podemos soñar que es posible caminar trazando horizontes. Tienes tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprenda.